Tenemos la clase de psiquiatría con la doctora Costa, va a ser martes y jueves con la doctora Costa. ¿Ok? Bien. El siguiente martes, ya les dije la fecha, que es martes 20 es el primer parcial. No es parcial de medio semestre, porque me falta para el medio semestre. ¿Ok? ¿Ya lo anotaron? Martes 20 de febrero, parcial de farmacología. Primero, no va a entrar psiquiatría. No va a entrar psiquiatría. Solamente lo hemos visto nosotros hasta el día de hoy. ¿Ok? Jueves 22. Jueves 22. El equipo que le toca exponer número 1, que es el equipo 2. ¿Ok? Se va a preparar porque va a exponer ese día. ¿Okay? ¿Qué va a exponer? Pues después te digo el tema. Para que vaya. Porque te lo digo hasta no me olvido. ¿Nos va a dar rúbrica? ¿Ah? ¿Nos va a dar rúbrica? ¿Rúbrica de evaluación? Si quieres, puedo dar rúbrica. Vamos a ser más flexibles, pero si quieres rúbrica, te voy a dar rúbrica. O sea, preguntamos para que no pusiera. ¿Cómo? Estamos preguntando para que no fuera problema. No, también se pone exigente, no hay problema. Entonces, yo ya les hago llegar el tema que tienen que exponer. Escuchen bien lo que van a hacer, no solo el equipo 2, sino todos los equipos. Por lo menos 2 días antes de que les toque exponer, me tienen que enviar su presentación para ver si lo que van a decir es coherente con la clase. ¿Ok? No vayan a poner cosas que no tienen nada que ver. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda o pregunta que tengan? ¿No? Bueno, les tengo una noticia también, que cuando lleven la parte de endocrino y de antimicrobianos, ¿sí? Quien va a llevarles esa clase es el doctor Graciliano Ramón, y ya va a volver de México para esas fechas, así que el doctor es su área, todo eso, así que mejor que lo lean y que lo digan. Ya me confirmó eso hoy, para que ya se vayan preparando. ¿Sí lo conocen, no, Graciliano? O ya lo van a conocer. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Quién? ¿Graciliano? No, él es internista y es inmunólogo. Ahora hizo una sub de la sub, si lo quiere llamar. Hizo ecografía para el tratamiento y diagnóstico de las enfermedades reumatológicas. Su consulta valía 1.500 pesos, no sé cuándo ahora. ¿Ok? Si no van a tener el honor de dar otra vez, ¿por qué no le da clases otra vez? Siéntanse. ¿Ah? Siéntanse felices. Muy bien. Chicos, vamos a terminar la clase de hoy. Nada más me quedan 3, 4 diapositivas, no quedan mucho. Y lo voy a dejar libres para que estudien. Okay. Hay que esperar eso, ¿no? Sí, ya. De ese lado ya. De ese lado ya. Ya, de ahí ya. Bueno, esta diapositiva ya la vimos. Estas no. Porque nos quedamos aquí. Ok. Medicamento de elección en un paro cardiorrespiratorio es la adrenalina, no es la atropina. ¿Ok?
¿okay? Si bien es cierto, si tú tienes una bradicardia y no la tratas, esa bradicardia va a terminar en un paro. ¿Okay? Cuando hay bradicardia, sí, le puedes dar atropina al paciente. Si no cede con la atropina, le das adrenalina. Pero ya en un paro cardiorrespiratorio, la atropina no va a servir. ¿Okay? Le pueden dar adrenalina a ese paciente, que es el ideal en estos casos. Muy bien, vamos con las otras catecolaminas. La noradrenalina y la dopamina son catecolaminas que se forman antes de la adrenalina. ¿Okay? ¿Quién se formaba primero? La dopamina. ¿Y después de la dopamina? La norepinefrina. ¿Y después de la norepinefrina? La adrenalina o epinefrina. ¿Ok? Bien. Como ven en este cuadro, hay indicaciones para cuándo dar noradrenalina y para cuándo dar dopamina. ¿Sí? Noradrenalina tiene su efecto a nivel alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Pero su mayor predisposición a trabajar es en beta 1. ¿Okay? No es que no va a funcionar en alfa 1, alfa 2 o beta 2. Sí va a funcionar. Pero en mayor importancia va a ser en beta 1. ¿Okay? Su vida media, como ven ahí, es de 20 segundos. Muy rapidito se va. Por eso se da en infusión continua, no se da en bolos, no se da vía oral, no se da inhalado, no, todo es endovenoso. ¿Okay? Y se usa en terapia intensiva. Lo usamos en terapia intensiva o en quirófano cuando la situación amerita. Estos medicamentos, las catecolaminas, epinefrina o dopamina, se prefiere dar endovenoso por vías grandes, ¿okay? Por vías centrales que llamamos nosotros, que son las vías a nivel subclavia o yugular interna, porque pueden producir flebitis. Si lo ponemos en una vía periférica pequeña, puede producir flebitis, porque acuérdense que produce vasoconstricción, entonces se usan vasos sanguíneos muy grandes para esto. ¿Okay? En un cuadro de shock séptico, ¿sí?, que responde a volumen, nosotros podemos usar la noradrenalina. ¿Cuántos shocks existen? A ver si se acuerdan de primeros auxilios. Shock Sistémico, cardiogénico, ¿qué más? Shock hipovolémico, tercero shock séptico, 4 anafiláctico, ¿cuál? Cardiogénico, neurogénico, correcto. ¿En orden? ¿Cuál es el? Pues no hay un orden. Cada uno tiene su efecto, cada uno tiene su causa, a veces pueden estar relacionadas. Y entonces, cuando yo tengo un shock séptico, ¿sí?, que puede responder a volumen, ¿sí?, le puedo dar noradrenalina a ese paciente. Bien. Vamos con la dopamina, que hay algo que quiero que vean. La dopamina, depende de la dosis que usemos, va a ser el efecto a nivel de receptores. ¿Ok? Como vimos, la dopamina va a actuar con los receptores. ¿Qué receptores? Delta. ¿Ok? Que están en él. De preferencia, ¿dónde están los delta? No, delta. D. ¿Dónde están? No, no están en el cerebro. ¿Dónde están? Tampoco. ¿Dónde están los delta? Receptores de dopaminérgicos, si quieren llamarlos D. Tal cual el cuadrito que les mencioné, a nivel renal. ¿Sí? A nivel renal están estos receptores. Entonces, si yo uso una dosis gamma, que le llaman ahí, que es una figura griega, que son más o menos a 2 microgramos kilo minuto, el paciente va a tener un efecto a nivel renal. ¿Ok? Si yo subo la dosis de la dopamina a dosis beta, que es de 2 a 10 microgramos kilo minuto, me va a dar un efecto inotrópico a nivel cardíaco. Y si yo doy una dosis alfa, que es de 10 a 20 microgramos kilo minuto, ya va a producir un efecto alfa. Depende de la dosis que yo le ponga, va a ser el efecto. ¿Ok? ¿Ah? Sí. La dopamina a dosis gamma, ¿sí?, o dosis delta, para que se acuerden, a dosis dopaminérgicas como tal, ¿sí?, que va a ser su efecto a nivel renal nada más,
son dosis bajas, más o menos pueden ir de 0.01 o 0.1 a 2 microgramos kilo-minuto. ¿Sí? Ahorita no vamos a aprender cómo se pone eso en un paciente, eso hay fórmulas, ahorita nomás tenganlo en cuenta. Va a producir solamente efecto a nivel renal. ¿Okay? Si yo le subo la dosis de 10 a 20 o de 2 a 20, perdón, de 2 a 10 microgramos kilo-minuto, va a tener un efecto, obviamente, dopaminérgico y beta, es a nivel del corazón. Y si aún subo más la dosis de 10 a 20 microgramos kilo-minuto, va a tener ya un efecto alfa, un nivel vasoconstrictor. ¿Okay? No sucede lo mismo si yo pongo directamente, por ejemplo, norepinefrina. Si yo pongo norepinefrina, su acción principal se va a ir al beta 1. ¿Va a producir vasoconstricción? Sí, también va a producir vasoconstricción. ¿Va a producir efecto a nivel renal? Claro que también va a producir, pero su acción va a ser a nivel de beta 1. ¿Okay? Por eso hay situaciones en las cuales yo uso ciertos medicamentos y otros no. ¿Cuándo uso la dopamina? Como ven el cuadrito de acá abajo, lo voy a usar cuando hay una falla renal, el paciente no está orinando o algo está pasando, o algún problema con la irritación cerebral o coronaria. Entonces yo uso estos medicamentos. Ya actualmente, por lo menos, ya no he visto mucho que usen dopamina. ¿Sí? Puede ser que algunos lugares todavía lo usen, pero no he visto mucho que usen dopamina. No es que no exista, sí existe en el mercado la dopamina, pero más nos inclinamos a usar noradrenalina, ¿sí? Por los efectos benéficos que tiene. ¿Okay? Pero lo tienen que tomar en cuenta eso. ¿Okay? Ya saben que para crisis anafiláctica, ¿qué usamos? Ahí dice noradrenalina, pero el principal que usamos es adrenalina, ¿sí? Intramuscular. ¿Qué más? Ya está. Bien, vamos con los agonistas selectivos, adrenérgicos selectivos. Como ven, esta mnemotecnia SMART, ¿sí? Para que se acuerden: salmeterol, metaloterenol, albuterol, vitorlina y terbutalina. El isoproterenol, ¿sí? El isoproterenol es un medicamento que nosotros usamos para pacientes que igual en terapia intensiva que puedan tener una bradicardia por un bloqueo auriculoventricular, ¿sí? O una torsada de puntas, ¿sí? Son enfermedades eléctricas del corazón. Nomás apréndanse que para eso sirve, nada más. No me aprendan dosis ni nada por sí. Salbutamol, igual para crisis de broncoespasmo, ya vimos cómo funciona, ¿sí? Es lo primero que tenemos que tener en cuenta, junto con el bromuro de hipnotropio, junto con los corticoides, junto con los antihistamínicos. Nosotros tratamos una crisis, por ejemplo, de asma, de broncoespasmo. ¿Okay? Igual el salmeterol para EPOC lo podemos usar. La ritodrina, realmente no tengo idea, nunca lo he usado, porque dice amenaza de parto. Imagino que los ginecólogos son los que lo usan. Yo nunca he usado ese medicamento. Y la dobutamina, ¿sí? Este medicamento sí lo usamos también en terapia intensiva, solo se usa cuando hay un problema a nivel de bomba, a nivel cardíaco nada más, ¿sí? Si el paciente tiene algún problema de insuficiencia cardíaca o un problema de un shock cardiogénico, que la bomba no está funcionando, usamos la dobutamina. Hay estudios que hacemos de esfuerzo cuando queremos ver cómo funciona el corazón o cómo las arterias a veces pueden producir isquemia en un ejercicio intenso. Entonces los ponemos a correr a los pacientes monitorizados, ¿sí? Obviamente, y cuando ya el electrocardiograma nos muestra alguna alteración o un probable isquemia, se para el ejercicio. Pero hay pacientes que no pueden correr o no pueden caminar, entonces usamos para ellos una prueba de esfuerzo con dobutamina, ¿sí? Los hacemos acelerar el corazón sin necesariamente que haga ejercicio. Simplemente ponemos dobutamina, el corazón va a empezar a latir más fuerte, como si el paciente estuviera haciendo ejercicio, y puede servir de diagnóstico también para un cuadro de isquemia en un paciente que queremos monitorizar. ¿Okay?
Entonces, dobutamina va a ser el beta-1 agonista, ¿sí?, de elección, ¿sí? Con el beta-1 agonista va a ser la dobutamina. No se aprendan la dosis, no se asusten, por favor. Los beta-2 agonistas de acción corta, el salbutamol, aprendas el salbutamol, y de acción prolongada, el salmeterol. ¿Ok? Nada más eso quiero saber. Efectos adversos, obviamente, si yo tengo una taquicardia o una presión alta, pues no le voy a dar dobutamina. ¿Por qué? Porque voy a aumentar el cuadro de taquicardia, el paciente se puede complicar. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Este es un resumen de lo que estuvimos viendo, de lo que podría pasar con la toxicidad de alguno de estos cuadros. ¿Se acuerdan? Si tengo un problema colinérgico, que es de órganos fosforados, ¿qué es lo que voy a ver a nivel clínico? ¿Qué pasa con el corazón cuando tengo una intoxicación por órganos fosforados? ¿Cómo está el corazón? Está con bradicardia, está lento, ¿sí? Los pulmones, ¿cómo están? A nivel de función respiratoria, ¿cómo están? Broncoespasmo, una broncorrea, hay mucha secreción, ¿sí? Igual la temperatura puede estar baja, ¿sí? Pupilas mióticas, ruidos abdominales aumentados y mucha diaforesis. El antídoto es la atropina y la prioxina. ¿Okay? Entonces este cuadro es para que ustedes vean, así resumido, lo que estuvimos viendo, qué hacer con una toxicidad por anticolinérgico. Se me pasó la mano de atropina en este paciente, voy a tener este cuadro clínico y qué antídoto le debo dar, pues ahí está. ¿Okay? ¿Sí entendimos lo que hace la neostigmina y la fisostigmina o no entendimos esa parte? ¿Qué hacía la neostigmina? Voy al cuadro nuevamente de la placa motora. Tengo la membrana presináptica, la postsináptica, los receptores de acetilcolina. Viene la acetilcolina, ese es su trabajo, es degradado y se va. ¿Qué pasa cuando excedo la cantidad de acetilcolina? Quiero evitar que haya contacto de acetilcolina con la membrana postsináptica. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? ¿Qué voy a usar? La neostigmina lo que va a hacer, la neostigmina lo que va a hacer, va a tener unión reversible con la acetilcolinesterasa. ¿Y qué pasa si yo tengo unión reversible con la acetilcolinesterasa? ¿Qué va a aumentar? La acetilcolina. ¿Ok? Ahora sí que esta parte. Cuando yo... Esto es a nivel nicotínico, ¿ok? La placa motora son receptores nicotínicos. Pero a nivel muscarínico, la cantidad de acetilcolina también va a aumentar, ¿ok? ¿Y qué pasa si yo tengo a nivel muscarínico mucha acetilcolina? ¿Qué puede pasar? Bradicardia, secreciones, ¿sí? Todo el cuadro como si fuera una intoxicación por órgano fosforado. Entonces yo a estos pacientes que le doy neostigmina, por lo general a los pacientes que le doy neostigmina es cuando tienen mucho relajante muscular, neuromuscular. Le doy neostigmina junto con atropina. ¿Ok? ¿Por qué lo de atropina? Para evitar el reflejo de mucha acetilcolina que pueda producirse en otros pacientes a nivel de receptores muscarínicos. ¿Ok? Colinesterasa lo que hace, a ver, se une la acetilcolinesterasa, la va a inhibir de forma reversible para que haya más acetilcolina. Okay. Si estoy mal me corrijo, porque si yo me acuerdo así.
A nivel adrenérgico, ¿qué va a pasar si tengo un paciente que consume cocaína? ¿Se acuerdan qué pasaba con la cocaína? Iría la recaptación de adrenalina, entonces el paciente muy eufórico, con una frecuencia muy alta, agitado, con arritmias, pupilas dilatadas. Bueno, ¿qué le tengo que dar en este caso? Benzodiazepinas, no hemos tocado ese tema todavía, ya lo vamos a ver, que son medicamentos que funcionan a nivel de receptores GABA a nivel central, y eso hace que disminuyan los efectos de este caso de adrenalínicos. Bien, esto lo van a leer, cuadritos. ¿Qué es importante aquí? Bien, son antagonistas adrenérgicos. ¿Okay? ¿Qué es un antagonista adrenérgico? Pues va a ser el efecto contrario a lo que hacen los receptores adrenérgicos. A nivel de corazón, ¿qué puede hacer? ¿Va a aumentar o va a disminuir la frecuencia cardíaca? Disminuir. Lo mismo que puede hacer un M2. ¿Sí se acuerdan? El parasimpático va a hacer lo mismo. ¿Okay? Entonces yo a nivel cardíaco va a bloquear el receptor beta 1, a nivel de beta 2 también lo va a bloquear. Los antagonistas alfa van a bloquear el alfa 1. ¿Okay? Y está el cuadro lo mismo, alfa 1 es lo contrario a beta 2. ¿Sí? Los dos están en músculo liso, uno produce contracción y otro produce relajación. ¿En qué casos yo voy a dar, por ejemplo, alfa bloqueantes? Uno, el feocromocitoma, es un tumor a nivel de glándula suprarrenal. Sí, son casos muy raros, pero lo tuve una vez estando en África, un paciente de 14 años con feocromocitoma, y sé que nunca más voy a ver un feocromocitoma, son raros. Lo puedo dar también en hiperplasia prostática y en migrañas. ¿Okay? Para eso doy alfa bloqueantes, para esos casos. Y beta bloqueantes los puedo usar como antihipertensivos, como antiarrítmicos, antiinsuficiencias cardíacas y antiangilosos y anti-infarto agudo del miocardio. ¿Okay? Por eso ven ahí que lo que dice beta bloqueantes son los 5 antis, ¿okay? Para que tengan en cuenta. Y tenemos antagonistas alfa selectivos, alfa 1, son la tamsulosina, nada más acuérdense de los que están rojitos, tamsulosina y la ergotamina. ¿Okay? Que la ergotamina la voy a usar en migrañas, acuérdense de eso, y la tamsulosina la voy a usar en hiperplasias prostáticas. ¿Okay? Antagonistas beta no selectivos, que quiere decir que va a agarrar beta 1 y beta 2, ¿sí? Como el propanolol. Me imagino que todavía debe haber, pero ya no se usa mucho. Propanolol, beta 1 selectivo, que solamente me va a cubrir lo que es la parte cardíaca. Atenolol, isoprolol, esmolol, todos los que terminan en LOL, ¿sí? Acuérdense de eso. ¿Okay? Van a producir que el corazón sea mucho más lento. ¿Sí? A veces tenemos viejitos que vemos en el prequirúrgico y están con una frecuencia de 45, 50, caray. ¿Toma algún medicamento? Ah, sí, una pastilla para la presión. ¿Vemos? Ah, pues isoprolol. Bueno, tiene sentido, está bien, es lo que queremos. ¿Sí? Porque al tomar un medicamento bloqueador del beta 1, el corazón va a latir más lento, por ende va a bajar la presión, por ende va a tener mejor circulación coronaria, porque acuérdense que en la circulación coronaria se alimenta en la diástole, ¿no? Entonces un corazón más lento va a tener más chance de poder irrigarse a nivel de diástole y va a bajar la presión. ¿Okay? Tenemos antagonistas beta no selectivos también, como el carvedilol, la betalol, que son, si como ven ahí dice primera generación, que son más antiguitos, segunda, tercera generación, que son el carvedilol, beta 1 selectivo, el nebivolol. ¿Okay? No sabemos si en embarazo hay alguna toxicidad a nivel fetal de estos medicamentos, pero son los de elección en estas, digamos, obviamente cada medicamento tiene un costo más nuevo que se acuerdan que hablamos, ¿no? Cuando cambias ciertas moléculas ya cuesta un poco más para seguir manteniendo la patente, pero el efecto realmente de un atenolol versus un carvedilol es lo mismo. De tanto cardiólogo te va a decir no es lo mismo, pero por receptores y por funcionamientos hacen lo mismo. ¿Okay? Pueden tener una que otra molécula que pueda ayudar más en algo, sí, puede ser, pero el efecto es lo mismo, que queremos bajar la presión. ¿Okay?
¿Dónde actúan cada uno? Bueno, el nebivolol produce óxido nítrico, va a producir relajación. ¿Sí? El carbedilol, aparte de ser un beta bloqueante, también puede bloquear un alfa y puede aumentar inclusive esa disminución de la presión. El carbedilol también puede bloquear los canales de calcio y eso te ayuda también a que haya menos presión arterial. ¿Sí? Por eso muchos prefieren el carbedilol. Como antioxidante también tiene ese efecto de este medicamento, el carbedilol. ¿Okay? Como ven aquí, cada uno, el alfa 1 tiene una proteína GQ, que es estimulante, el alfa 2 que es inhibitoria, el beta 1 y el beta 2 trabajan con proteína G estimulante, la S. ¿Ok? Right. Ya se acabó la clase.